Oremos Digital. Hermanos y hermanas, lunes 25 de agosto, 21ª semana del tiempo ordinario, primera semana del Salterio. Memoria libre de San Luis de Francia y San José de Calasanz, presbítero, color litúrgico verde o blanco. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 5 y del 8b al 10. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A ustedes gracia y paz. En todo momento damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones, pues sin cesar recordamos ante Dios nuestro Padre la actividad de su fe, el esfuerzo de su amor y la firmeza de su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él los ha elegido, pues cuando les anuncié nuestro Evangelio no fue solo de palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo y con plena convicción. Saben cómo nos comportamos entre ustedes para su bien. Su fe en Dios se ha difundido por doquier, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que les hicimos. Cómo se convirtieron a Dios abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 149. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 13 al 22. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quieren. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo consiguen lo hacen digno de la gehenna, el doble que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él y por cuanto hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por quien habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, en la primera lectura vemos a San Pablo, Silvano y Timoteo hablando a la comunidad de Tesalónica. Una carta de gratitud a Dios y de bendición para ellos. Tienen fe, se esfuerzan para amar y tienen firmeza en la esperanza. Esto los lleva a tener conexión con el Espíritu Santo, que los va llevando a las promesas eternas. Dos cositas entonces de esta primera parte de esta carta. Primero, pues hay que saber reconocer la acción de Dios en los demás, como lo hizo Pablo con sus amigos a la comunidad de Tesalónica. ¿Sí? Ellos reconocen la acción de Dios en ellos. Esto pues levanta los ánimos y ellos vuelven a centrar a estas personas en Cristo. ¿No les ha pasado que uno puede estar de pronto bajoneado, como decimos nosotros aquí en nuestra cultura, y llega alguien y le dice a uno: ay, lo veo como tan bien hoy, y eso le levanta a uno el ánimo? O alguien sin saber qué dificultades ha tenido uno y le dicen: padrecito,
qué rico verlo, usted me llena de Dios, y uno por dentro, ay Señor, y yo creo en este problema que estaba y no me fijaba que tú estabas en mí. Entonces hay que reconocer la acción de Dios en los demás. Segundo, que nosotros también actuemos de esa manera, que nosotros estemos primero llenitos de Dios para poder llevar a ese Dios a los demás. Bueno, del Santo Evangelio, pues analicemos las 3 quejas del Señor, los 3 ayes. La primera queja: los que hacen ver que la entrada del reino de los cielos es dificilísimo. ¿Cuántas personas, por querer un familiar o un amigo perfecto, le infunde en Dios, en la fe, en la iglesia, en la creencia, miedo, terror, angustia, desesperación en la vida, haciéndole creer que Dios es un emperador destructor? Muchas veces me ha pasado que me llevan personitas y esas personitas son asustadas. Padre, ¿es verdad que lo que yo he hecho, esto me va a demorar a mí tantos años en el purgatorio? Padre, ¿será que mire que alguien, que esta señora vio en una visión cómo las almas se revolcaban en el fuego y ella dice que así me va a pasar a mí? No, Dios no es un Dios de miedo. Y cuando yo le infundo miedo a otra persona para convertirla, estoy siendo un hipócrita. Segundo, la segunda queja: cuando se afanan por conseguir discípulos, pero no para Dios, sino para ellos mismos. Hay personas que abusan de la bondad de los que quieren conocer a Dios y aprovechan su liderazgo, aprovechan también ese regalo que el Señor le da de acercar personas, y no los hacen discípulos para Dios, sino para ellos mismos, que luego terminan haciéndolos perder como se están perdiendo ellos mismos. Y de esto tenemos de todo. Vemos sacerdotes, hay padrecitos que no forman comunidad para Dios ni para la iglesia, sino para ellos. Entonces son padrecitos que a donde llegan forman su rancho, montan su carpa de circo, entre comillas, hacen sus shows, y cuando se van desbaratan su carpa, se lleva todo lo que tienen en el show, dejan al nuevo párroco en la ruina, en la miseria, y la gente que termina siendo borreguita de ese sacerdote se va detrás de él. Ojo, sacerdote, ojo, líder, porque también puede pasar con las personas que lideran los movimientos y los grupos. ¿Cuántos movimientos se vuelven también de esa manera? ¿Sí? Nos vamos detrás del líder, detrás del coordinador, detrás de... ¿Sí? En las familias también puede pasar que alguien abusa de la bondad de otros y los hacen discípulos de ellos y no de Dios. Y la tercera queja, mis hermanos, de los que se olvidan que el único propósito de acercarse a Dios y a la iglesia es para salvarme y salvar al hermano. No es para hacer política ni para tener quien le siga la corriente, solo para la salvación. Pasa en muchos de nuestros pueblitos que esa persona que se acerca a colaborarle al padrecito con la rifa, a hacer los almuercitos el domingo, a vender las empanaditas, termina siendo muy buena para recoger los boticos del próximo alcalde, los boticos del próximo presidente, los boticos del próximo gobernador, o para que le hagan caso solamente a ella. Me pasó en una comunidad que esa señora manejaba así, con su dedito, a varias personas pobres de la comunidad, y yo las llamé y les pregunté, bueno, ¿ustedes por qué se van a manipular de ella? Y simplemente me dijeron, padre, ella nos da mercadito cada 8 días. Pensaba yo en este evangelio. Cuidado, mis hermanos. Las quejas del Señor es cuando abusamos de la fe de los demás. Dios los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz y santo día. Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida.